Había una vez una joven que planificaba sus días, sus semanas, que proyectaba a largo plazo y que a la hora de tomar decisiones siempre tenía un plan A, un plan B y un plan C. Esa joven era yo. Así de estructurada fui hasta que León llegó a mi vida. Y desde su llegada a mi cuerpo, rompió mis estructuras y las de muchos más. Comúnmente, cuando una mujer está embarazada, sueña con vivir un sinfín de situaciones con su hijo. Piensa en hombres, imagina el cuarto, sueña con los primeros pasos, las primeras palabras. Ese no fue mi caso. León llegó después de 4 años de búsqueda, 2 embarazos perdidos, infinidad de estudios, tratamientos, cirugías. Llegó a través de un embarazo de alto riesgo, donde su vida corrió peligro, y pese a haber programado una cesárea para 1 mes y medio antes de la fecha probable de parto, él se adelantó y llegó el 10 de mayo del 2017. Cuando vuelvo con él a casa y pienso que por fin voy a disfrutar de ese hijo tan buscado, las cosas no fueron fáciles. Había cositas que no me cerraba y que no podía explicar. Y no tenían que ver con mi falta de experiencia o mis miedos de primeriza como muchos pensaban. No, había algo que yo sentía y que no lo podía explicar. Pese a esos primeros meses de desconcierto, decido anotar a León a sus 7 meses en una sala maternal para que comience al año siguiente. Tenía planificado trabajar las 4 horas que él estuviera en el jardín para luego dedicarme a criarlo. Quería compatibilizar la crianza con la profesión. Todo perfectamente organizado. Pero 1 mes más tarde, mis sospechas se convirtieron en realidad. Y recibo la noticia de que León tenía parálisis cerebral y un desorden neurosensorial que explicaba todas esas cositas que no me cerraban en esos primeros 7 meses. La noticia me la dio quien luego fuera su kinesióloga en una reunión que duró más de 3 horas. Fueron 3 horas interminables donde sentí que mi mundo se derrumbaba lentamente. Recuerdo escuchar la conversación como a lo lejos, todo parecía ir en cámara lenta, pero adentro mío había un volcán a punto de estallar. Salí de la reunión con León en brazos, subí al auto y en un viaje de 1 hora de regreso a casa solo pude mirarlo, llorar y sentir que mi mundo había cambiado por completo y para siempre. Toda esa crianza y ese niño que yo había imaginado acababan de morir. El plan A no me servía, el plan B tampoco, mucho menos el C. Ese día, después de llorar a mares toda la tarde, a la noche entré a Google y busqué sobre su patología. Seguro que más de uno lo hubiera hecho. Y encontré de todo. Desde recetas mágicas para curarlo, como si se tratara de una enfermedad, hasta pronósticos poco alentadores. Pasando por relatos súper romantizados que hablaban de lo maravilloso que es ser mamá de un niño con discapacidad. De cuánto te enseñan. Y es que es real, uno aprende a valorar lo simple. De hecho, yo me acuerdo el momento exacto en que León tragó saliva por primera vez. Fue un sábado de abril del 2020, plena pandemia, mirando sus dibujitos preferidos, después de ejercitar 1 semana. Sí, tuvimos que ejercitar 1 semana para lograr algo tan simple y tan natural. ¿Alguien más recuerda la fecha exacta en la que logró algo tan simple y tan natural? Y después vino el disfrute, la emoción. Pero ese disfrute no llegó sin antes pasar por noches de llanto y dolor. De pasar por un proceso de duelo que tiene que ver con dejar ir ese hijo que soñé para dar lugar al que realmente llegó. Proceso de duelo que comienza con la aceptación del diagnóstico
y nos acompaña a lo largo de toda la vida, porque siempre hay un qué duelar. En esos primeros meses sentí mucha culpa, miedo, angustia. Culpa por no haberme dado cuenta antes, miedo por el futuro incierto, angustia porque no sabía lo que iba a pasar. Y comprendí una cosa. La discapacidad había puesto en jaque la falsa idea de certeza con la que yo vivía hasta ese momento. Y me estaba obligando a hacerme amiga de la incertidumbre, compañera de ruta a partir de ese momento. También tuve que aprender a manejar la ansiedad, la mía y la de los demás. Porque cuando la gente me preguntaba si alguna vez León podría caminar, hablar o ir a la escuela, la única respuesta era no lo sé. A veces más canchera, otras veces con un nudo en la garganta y otras cansada de responder algo para lo que no tenía respuestas, porque solo las tiene el tiempo. Me acuerdo que una vez, en la sala de espera de un consultorio médico, una mujer de muy mal modo me preguntó: ¿cuántos años tiene ese nene que no camina? Tiene 1 año y medio y tiene parálisis cerebral, le respondí. Perdón, no lo sabía, me dijo ella. No te preocupes, no tenías por qué saberlo. En ese momento se generó un silencio incómodo, ya no pudo mirarnos, ya no supo dónde mirar. Se dio cuenta que había metido la pata. En esa situación, el problema no fue la pregunta, porque el problema nunca es la pregunta, sino el modo. Así debemos aprender a vivir las familias que recorremos este camino, sin saber hasta dónde llegarán nuestros hijos, sin saber si podrán ser independientes o no. Así aprendí a vivir a partir de que tuve el diagnóstico de León, sin proyectar ni planificar nada. Eso me permitió registrar todos los sí que me regaló, que fueron muchos, y aceptar los no, que también fueron muchos. Y por fortuna, lo pude hacer a tiempo. Comúnmente, las madres de niños con diagnóstico solemos ser vistas como guerreras incansables, luchadoras que todo lo podemos, invencibles. Pero nadie habla del tsunami de emociones que tenemos que aprender a manejar mientras aprendemos a criar. Del miedo atroz que nos provoca el futuro incierto. Del cansancio que muchas veces nos genera la sociedad tan hostil. Si decimos que esto no lo queríamos para ellos, pareciera ser que no los amamos. Pero ¿quién quiere obstáculos para su hijo? La contradicción entre querer una vida diferente para ellos y amar lo que nos dan es una constante. Soñarlos caminando, pero amarlos en su silla. Soñarlos decir, mamá te amo, y amarlos mirar la luna cuando les preguntamos, ¿hasta dónde me amás? Imaginar situaciones que no sabemos si ocurrirán es permanente. Y todas esas situaciones que se viven a diario son las que tenemos que abrazar y callar. Es como si solamente debiéramos hablar de lo agradecidas que estamos por lo vivido, por lo aprendido, por estos hijos que nos han venido a enseñar de qué se trata la vida en realidad. Es como si debiéramos recibir la noticia del diagnóstico y seguir, guardándonos en algún lugar de nuestro corazón todo eso que soñábamos mientras los esperábamos. ¿Y a dónde va todo eso que guardamos, todo eso que callamos para no ser juzgados? Todo eso que callamos por algún lugar de nuestro cuerpo sale, pero además hace que todo aquel que recorre este camino lo haga en soledad, con culpa. Y como si todo esto no fuera suficiente, en la cabeza de muchos resuena una pregunta. ¿Qué será de nuestros hijos cuando nosotros ya no estemos? Por algún motivo, esa pregunta nunca resonó en mi cabeza.
Y es que para mí no existía la posibilidad de un león sin su mamá, ni de una mamá sin su león. Pero el 2022 me sorprendió con la partida física de él, dejándome con la mochila lista para empezar sala de 5 al día siguiente. Otra vez me quedé sin planes, otra vez no supe qué hacer. Durante esos cortos pero intensos años, León me enseñó a ser plenamente consciente del presente, porque el futuro escapaba a mis manos. A naufragar ese tsunami de emociones para poder registrar todos esos momentos de felicidad, que fueron muchos y que son los que hoy atesoro, sin olvidarme de las noches de llanto y dolor, que también forman parte del camino y que son las que tenemos que callar. Por fortuna, yo siempre pude gritar en voz alta todo eso que me dolía, todo eso que no me gustaba, sin que la mirada del otro o las frases incómodas me dolieran. Pero podrían haberme dolido. Una vez, en un cumpleaños infantil, una mamá, por lo bajo, dijo en referencia a mí: «Qué lástima me da esa mamá». No sé qué le pudo haber dado lástima de una mamá jugando con su hijo. Y me pregunto qué sentiría hoy. Esa frase, lejos de llevarme a esconder, me dio muchas más fuerzas para seguir visibilizando el camino que recorremos las familias que transitamos la discapacidad. Pero podría haberme pesado. De hecho, el año pasado, en una charla que di, una mamá me contó que vivió una situación similar con su hijo en una plaza, y a ella sí la llevó a no querer compartir días de plaza, de clubes, cumpleaños con su hijo. Y durante un tiempo, la vida de su hijo se vio opacada. Aún hoy, la discapacidad sigue sin pasar desapercibida. Aún hoy seguimos hablando de normal y no normal. Aún hoy sigue siendo un tabú lo que sentimos las familias que transitamos este camino. ¿Y saben por qué? Porque se esconde bajo la alfombra todo eso que duele, que no gusta, que molesta, que incomoda, lo diferente. Solo cuando podamos entender que la diversidad es la regla, que todos en algún momento podemos estar de un lado o del otro de la vereda, cuando podamos hablar sin tapujos de lo lindo y lo no tan lindo de la vida, cuando entendamos que lo normal es ser diferente, solo ahí, tal vez ahí, podremos hablar de convivencia. Muchas gracias.